Con ánimo, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, recordarles nuevamente que no pueden consumir líquidos ni alimentos dentro del auditorio y quien lo hace, por favor, se pueda llevar su basura. Sé que ha sido una mañana intensa de harto trabajo, de conocimientos, de intercambiar información. Diego Kaminker nos va a contar un avance y la revisión de lo que ha sido esta mañana con los tracks, pero me acaban de informar por interno que hay una noticia. ¡Estoy embarazado! Casi. Somos la comunidad HL7 más grande de Latinoamérica en Instagram, así que Chile superando, ¿verdad?, los seguidores. Eso es genial. Ojalá después de esto sigan aumentando los seguidores y las personas que se suman a HL7. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Diego Kaminker, que nos va a hablar del avance de los tracks. Bueno, lo que hicimos fue, con los monitores, ver los problemas más comunes que detectaron en la mayoría de los grupos. El primero era cómo diferenciar pacientes con identificadores extranjeros. Mi caso. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? En el identifier hay una extensión de país en el cual tienen que poner el país de origen del pasaporte, y en el type coding code tienen que poner un código que les va a decir en algún momento César, porque no está en la guía. ¿Acá? A ver. Va a tardar un poquito en abrir porque no está muy rápido. Pero alguno de esos debería ser el pasaporte extranjero. Así que básicamente van a tener que poner en el código, en el code el tipo de documento. Ahí están. Pero también lo hacen dos veces, entonces le ponen el NN y el código de pasaporte y después lo ponen en país. Lo que pasa es que podría ser caso, como en general los países latinoamericanos, en que se identifican por una cédula de identidad. Por ejemplo, Colombia viene con una cédula de identidad, igual que nosotros trasladamos a Colombia. Entonces lo que nosotros hicimos fue... nosotros también. Ustedes también, exactamente. Entonces nosotros lo que hicimos para no hacer que el usuario colocara el código NN más el código de país, en el consystem está todo eso ya tabulado. Perfecto. Aparte de todos los otros tipos de documentos que están en la extensión PT. Sí, igual por ahí habría que reducir eso y dejar nada más que los que son opcionales. Sí, porque, exacto, en la primera parte están todos los códigos relacionados con cédulas de identidad. Son todos extendidos en este value set, porque esto es una extensión de un cosystem creado, que están en la columna del medio. Entonces están ahí el NN que identifica una cédula de identidad y luego las 3 letras que identifican el país de origen de esa cédula. Pero terminada esa primera parte, un poco más abajo, aparecen los otros tipos de identificadores, entre los cuales aparece el pasaporte. El pasaporte en particular no identifica como pasaporte el origen de sino que ahí lo que decía Diego, que en el type se agregó una extensión que identifica el país de origen del documento. Entonces, en el caso del pasaporte, uno aquí debería ocupar el PPN, que debería estar por ahí. Y ahí llegamos, sí. Por ahí debería estar. Passport numbers. Ahí está, claro. Y en el caso de, si uno quisiese identificar el origen de ese pasaporte, en la extensión que recién mencionaste, uno coloca ahí el país de origen. Pero ahí el país Sí, aunque sea DNI, igual se coloca el país de origen, efectivamente. O sea, esa extensión es obligatoria. Sí. A pesar de que en este caso creo que la extensión no es obligatoria porque es la core. Dependerá mucho de dónde quiera ocupar este perfil core, si lo hace obligatorio o no. No está recontra claro lo que podemos hacer mañana. No, porque uno se puede acariciar el corazón y decir... Pero te sacaste los lentes para vernos desnudos. Por eso puedo hablar así tranquilo. No, es que no los veo, sino esa es la verdad. Si me los pongo no los veo. No sé por qué, no son bifocales, por eso es. Mañana vamos a hacer unos ejercicios nosotros, a ver si entendemos nosotros cómo es, y se los pasamos. Listo. Segundo problema, que es que esto es importante y es sencillo. Cuando uno hace un post, no tiene que incluir nada en el metadata. Y tampoco tiene que incluir el ID. Por lo menos eso es el uso normal que le damos. ¿Habría algún caso en el cual uno
podría poner el metadata y el ID. No creo que sea ninguno de los que están ustedes intentando. Se los voy a contar igual cuándo podríamos poner el metadata y el ID para que lo sepan, pero en principio no en estas guías. Uno podría incluir el ID si ustedes quieren forzar el ID en el servidor. No todos los servidores permiten forzar el ID, pero no se hace con post. Cuando ustedes quieren forzar el ID, tienen que poner el elemento ID, el valor y hacer un put en vez de un post. Y eso forzaría el ID en los servidores que lo soporten. Pero no es este caso. Ustedes en estos 3 tracks no hagan eso, no manden nunca el ID en post. Si hubiera un caso de uso que tuviera una modificación, un update, ahí sí tienen que poner el ID del recurso, tanto en el body, en el elemento ID, como en el request, poniendo barra, o sea, el resource type barra ID. ¿Está claro esto? Metadata, generalmente no lo ponemos. Solamente puede ser que lo tengamos que poner si estamos poniendo un profile. Si estamos diciendo esto es de tal perfil. Ahí sí podríamos poner metadata profile y el perfil correspondiente. Y lo otro importante es que ustedes podrían, no en estas guías, pero en su vida profesional ulterior, o sea, posterior ahora, podrían poner tags. Tags tanto comunes como de seguridad. Hay unos tags que se llaman tags, otros que se llaman security, y ustedes podrían usarlo para lo que quieran. Los que son más modernos que hacen apps, le ponen tags a las cosas y después las usan a los tags. Está permitido en HL7 Fire. Yo no lo usé nunca, pero se ve que es importante. Sí. Mira, con respecto a lo que tú señalas, yo creo que es parte de estas actividades de la Conectatom, porque nosotros en receta electrónica exigimos el ID en el post, porque es un nano ID que identifica por lo menos en el request. ¿Exigen el ID en el post pero adentro de un bundle o en un recurso común? No, en el recurso cuando tú generas la receta. ¿Cómo? No el identifier, estoy hablando del ID, no el identifier. Claro, Nico, lo que está diciendo es que es el ID, no el identifier. Es importante la pregunta, ¿cuáles son IDs y cuáles son identifiers? Los identifiers son identificadores que los humanos creamos para las cosas. Por ejemplo, si yo quiero, como tengo a Martín acá, siempre hablo de Martín. Si yo quiero, además lo quiero, es gordito, lindo. Sí, sí. Si yo quiero decir que él tiene el documento de identidad argentino 28555, le voy a poner, como hicimos recién, no sé, una vez voy a aprender cómo se hace, NN-ARG en el tipo de documento, país le voy a poner Argentina y en el value del número le voy a poner el número de documento de él. Eso es un identifier, yo conozco el identificador de él en Argentina. Si lo pongo en otro server, ¿qué identifier le voy a poner? El mismo. Siempre le voy a poner el mismo en todos los servers donde esté, porque es él que tiene su documento. Pero cada server me va a dar un ID distinto, porque su numerador de recursos es distinto, y me va a dar el ID que quiera. Eso es un ID, es un identificador lógico asignado por el server. No tiene que ver con la entidad de él, tiene que ver con la entidad del recurso dentro del server, con la identificación del recurso dentro del server. ¿Sí? Entonces, es requerido que haya un identifier seguro, porque es nuestro identificador para lo que estamos generando. Pero el ID lo va a asignar el server. Salvo que en algunos casos border, queramos nosotros asignar el ID. Ahí sí podríamos hacer un put con el ID, pero no es muy normal, no es muy común. Y quedó sin discutir el text. Hay otro elemento más que quedó sin discutir. ¿Es obligatorio el text? ¿Es obligatorio el elemento text? No. Se sugiere que se incorpore en general. Es buena práctica ponerlo, porque cualquier aplicación que sepa leer recursos Fire, pero que no sepa entender el contenido de los cada elemento, por lo menos va a poder mostrar en un browser el text. Entonces es bueno poner, aunque sea lo mismo que ustedes pusieron en los elementos, ponerlo en el text, no todos los elementos, que son los más importantes, o lo que ustedes quieran, pero que haya un text con algo. Algunos servidores, FireHappy, por lo menos, tiene una manera de generar automáticamente el text a partir de los elementos. Entonces cuando uno hace un post sin text, si uno hacen un post de patient, por ejemplo, sin text, se va a generar automáticamente el texto a partir de las entradas que ustedes incluyeron. En realidad se pueden programar para todos los tipos de recursos en FireHappy con algún template especial que se escribe en un lenguaje que no me acuerdo ahora. Es un lenguaje de templates y permite extraer de los recursos
los elementos y ponerlos en el HTML del text. Pero es cierto que si en la guía no les requieren poner el elemento text, lo pueden no poner. ¿Está claro esto? Saber cómo leer cardinalidades de una guía de implementación. Acá tenemos una guía de implementación y ahí están las cardinalidades. 0 a 1, cuando dice 0 a 1, cuando dice 0 a 1 en card, en la columna card, significa que es opcional. Pero fíjense que hay una S al lado. ¿Qué significa la S? ¿Sonsos? Se me ocurren todas malas palabras, soy una porquería de persona. ¿Sugerencia? ¿Sardinia? No, significa más support. ¿Qué significa más support? Más support es que es un pacto de caballeros y damas en el cual decimos, si lo tengo, si lo sé, lo tengo que poner, lo tengo que incluir. Si no lo sé, no hace falta que lo incluya. En general no es validable, no puedo validar un más support, porque si no lo sabe, no me lo mandó, no puedo hacer nada. Señor. Sí, en el caso de la core en particular, nosotros hicimos un alcance en alguna parte, que no me acuerdo cuál, de texto, en la cual indicamos precisamente lo que tú narras respecto al más support. Pero además hay una indicación adicional, es que indica que cuando un servidor recibe ese elemento, debe guardarlo. Y eso básicamente lo hacemos porque no siempre hay un servidor Fire del otro lado. Eso es parte también del más support. El más support dice, si lo sabés, lo tenés que enviar. Y si lo recibís, lo tenés que guardar. Eso es parte del contrato. La guía es un contrato, ¿sí? Es un contrato entre servidores y clientes. Parte del contrato es más support. No, soy incorregible igual, pero... Como el mouse, así. Bueno, vimos 0 a 1, que es opcional, con S que es más support. 1 a 1, ¿qué significa? Obligatorio. Solo uno, no repite. 1 asterisco tiene que haber por lo menos uno. Por ejemplo, tiene que haber uno o más identificadores. Fíjense que 1 asterisco identifier es uno o más identificadores. 0 asterisco es 0 o más. Y si hay algún otro número que no sea 1, al final o al principio, ese es el mínimo y el máximo. No es muy habitual que alguien ponga en una guía de 2 a 5 o de 1 a 5, pero algunos energúmenos lo han hecho. No, yo recuerdo un caso muy interesante que es el de Race and Ethnicity en Estados Unidos, que raza dice 0 a 5. Yo le pregunté, ¿pero por qué 5? Yo puedo ser un multirracial enorme y tener 12 razas. Soy negro, mulato, blanco, judío, soy todo. No, 5, porque son 5 códigos los que hay. Entonces podés tener los 5 a la vez. Eso es en Estados Unidos, ¿no? Así que tiene 0 a 5 como cardinalidad. No les voy a explicar. Pregunta siguiente. Ya leímos las cardinalidades. ¿Entendieron las cardinalidades? ¿Alguna duda de cardinalidad? No se fijen en los elementos internos. Cuando dicen, por ejemplo, ¿la nacionalidad es obligatoria? Sí, porque la URL es 1 a 1. No, lo que está acá es lo que importa, arriba. ¿Sí? Lo de adentro no importa. Después, cuando ya incluyen el elemento, sí importa, pero si no, no importa. Martín. No, dos aclaraciones. Con respecto a esa nacionalidad que dice 01 y después URL 11, es que, o URI no llegó a leer, es que si me vas a dar una nacionalidad, me tenés que dar sí o sí una URL. No me puedes dar otra cosa. Exactamente, así se lee. Y eventualmente el 11, el 1.1, es una forma de decir obligatorio también, digamos, ¿no? Al menos uno. Es obligatorio. Es la cardinalidad más importante para mí. Bueno, y después fíjense que en algunos dice 0 a 0. 0 a 0 significa que están diciendo que en ese caso, en ese slice, acá en este slice, en este tipo de nombre, no van ni el text, ni el family, ni el prefix, ni el suffix, ni el period. O sea que si el use es usual, que es lo que identifica a este slice, ustedes no pueden incluir ni family, ni prefix, ni suffix, ni period. Eso es lo que están diciendo acá. No digo que esté bien lo que están diciendo, digo que es lo que están diciendo. No firmo nada abajo yo.
vista diferencial versus snapshot. Esta es la vista diferencial, donde dice differential table. Es lo que esta guía agrega como constraint, como restricciones. Esta guía les pide a los clientes y a los servidores que cumplan con estas condiciones. En realidad, como esta guía hereda de patient, también hereda todas las condiciones, todas las cardinalidades y restricciones de patient. Si en vez de heredar de patient, heredara de patient Latinoamérica, por ejemplo, que podemos inventarlo, o patient IPS, que existe, entonces en la vista de snapshot tendrían todos los constraints de la guía padre o de las guías padres de esta guía, más todos los constraints propios. ¿Querés decir algo? Sí, que esa es la razón por la cual por lo menos en tiempos de espera, en la guía de tiempos de espera, cuando ellos revisan el paciente MPI, ese depende de Patient CL, de paciente CL, que es el de la guía Core. Y es porque, claro, el paciente MPI tiene sus restricciones, pero parten de las restricciones puestas en este de que está aquí. ¿Por qué? Porque esa es la manera que estamos usando de reusar guías en países. Yo quiero que todas las guías de mi país tengan el mismo paciente. Si no, tengo que definir el paciente de nuevo en cada vez que defino la guía. No tiene sentido. Sobre todo para los que tienen que implementar. Una porquería. Bueno. Siguiente. Identificación de recursos en bundle o referencias. Vamos a ver un bundle en JSON porque ustedes son jóvenes y bonitos, no en XML. Entonces, dentro de la transacción voy a tener n entries, una o más. En cada entry voy a poner un recurso. Como en este caso tengo un organization. A este organization, yo no sé qué ID le va a poner el servidor. Todavía no sé, el servidor va a decidir qué ID ponerle. Entonces, si yo quiero referenciar este organization abajo, en la transacción o en el mensaje, lo que usen, no puedo porque no sé qué ID le va a poner. Entonces, me genero un UID único para la transacción, esta porquería de acá, estos bytes de acá, y digo, a esta entry, identificarla con este UID dentro de esta transacción. En este ladrillito que estoy mandando, este pedacito, que es la organización, se identifica con esta UID. Entonces después, cuando más adelante quiero referirme a esta organización, voy a incluir este código, URN UID 17C7. Vamos a ver si lo hace en algún momento. Fíjense que abajo hace referencia como Managing Organization a ese UID que acabo de escribir. Entonces, no tengo ID todavía de esta organización. Cuando el server la impacte, la agregue o la modifique o lo que haga con esta organización y obtenga la ID, lo va a reemplazar en la referencia aquí para que este paciente quede referenciado con esa organización. ¿Se entiende? Entonces, incluyo dentro del full URL el recurso entero e incluyo un identificador full URL que como contenido va a tener URN, UID y el GID que ustedes deberían generar. ¿Cómo lo generan? Cualquier lenguaje de programación tiene generadores de UID. A veces es getGID, a veces es getUID, a veces es UID. Hay uno que es UID-V4, que creo que es en JavaScript. Bueno, cada uno tiene su generador. Inclusive en SQL Server también hay generadores de UID. Así que cualquiera sea la manera que usen, van a poder generarlo. Si ninguna de estas les viene bien, pueden generar un template en JSON o en XML para la transacción y dejarlo fijo, porque en realidad tiene que ser único para esa transacción, no para el server. Es único dentro de ese JSON o ese XML. No hace falta que sea único en el mundo cada vez que se genera. Lo pueden generar una sola vez dentro del template que armen para la transacción. ¿Se entendió esto o es rocket science? Y lo último, ¿estamos bien de tiempo? Bueno, ¿cómo vincular el perfil de validación? ¿Cómo hacer para que el server me valide mi recurso? Acá tengo un validate resource. En realidad, así solo es probable que no lo valide. Lo va a validar. Este servidor va a validar este post. ¿Contra qué guía lo va a validar? ¿Cuál de HL7? La base, contra patient. Va a fijarse que es un patient nada más. No sabe qué patient va a ser.
Esto si el servidor es Fire Happy. Porque si el servidor es de Google, que es el Google Healthcare, no sé si alguien usó alguna vez Google Healthcare, manos. El servidor de Google Healthcare tiene una manera de decir, cada vez que te hagan un post de un paciente, yo te voy a subir las guías que son posibles y el servidor los va a comparar contra todas esas guías. Si no es de ninguna de esas guías, lo rechaza. Se lo puede configurar para hacer eso. Sin decirle nada, sin decirle de qué perfil es. Pero habitualmente para decirle de qué perfil es, hay que agregar en el validate, signo de pregunta, profile y la URL del profile. Y o en meta tienen que agregar profile, es un array y acá no me acuerdo qué era. Creo que es la URL del profile. Vamos a buscar la URL del profile. Esas son las técnicas de validación. Pruébenlas. Prueben de validar con validate, con el profile y poniendo la URL del profile adentro del meta. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Pases, abonos, boletos? ¿Vamos? Gracias. ¿Aló? ¿Sí? Ya. Bien. Ah, sí, verdad. Verdad nomás. Bien. Espero que se hayan aclarado todas las dudas. Y si no, en la sala, ¿cierto? Con los monitores. Muy bien. Bueno, para continuar en este bloque en el auditorio esta tarde, vamos a ir a una de nuestras siguientes presentaciones. A continuación les presento a Eduardo Riveros Roca. Eduardo es ingeniero civil en computación y magíster en ciencias, mención computación de la Universidad de Chile. Desde el 2020 y hasta la fecha dicta cursos y dirige proyectos de seguridad computacional en la carrera de Ingeniería Civil de Computación de la Universidad de Chile. Ha trabajado en instituciones financieras como ingeniero de software, hacker ético y líder técnico de equipos de desarrollo enfocados en ciberseguridad. Actualmente trabaja en el equipo de respuesta e incidencia de seguridad informática del Gobierno de Chile, como analista de malware y arquitecto de seguridad. Invitamos al escenario a Eduardo Rivera, quien nos compartirá la charla de recomendaciones para la implementación segura de sistemas interoperables. Un aplauso, por favor. No sé si se puede cambiar. ¿Pero por qué tienes algún audio en particular? Que creo que se ve mejor acá por tipo de letra. Como que el computador no tiene instalado una letra que está en la presentación. A ver cómo nos va con la transmisión. Además es más seguro. No. Perdón. Sí, más seguro no presentar simplemente. A ver si... Parece. ¿Puedes cambiar al computador? No me entiende. Juan Pablo, vamos a hacer un cambio por el tipo de letra que al parecer no se ve. Va a utilizar su computador, por favor. Gracias. Gracias. Perfecto. Ya. Hola. Perfecto. Hola. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Me la voy a saltar, aprovechando que ya me presentaron. Lo que sí les voy a explicar es qué es el CECIRT, ¿ya? O el Equipo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Gobierno. Somos un equipo multidisciplinario cuyo objetivo es entregar las herramientas necesarias a los distintos organismos de gobierno, municipios también incluso, así que nos la piden, para que ellos puedan trabajar en ambientes seguros desde el punto de vista de seguridad informática, ¿ya? Y debido a esto otorgamos distintos tipos de servicios, por ejemplo, auditorías de seguridad, análisis de tipo escaneo de sistemas, análisis de malware en caso de que sean afectados por algún tipo de ransomware o virus o lo que sea,
entre otros. Y también planeamos entregar más servicios a futuro, ¿ya? El día de hoy se me invitó para comentar un poco sobre distintos problemas de seguridad que suelen ocurrir cuando uno trabaja con integraciones, con sistemas interoperables. Esta charla puede parecer para algunos tal vez un poco muy simple, y si es así, bacán, porque significa que estamos muy arriba en el nivel de seguridad del equipo de trabajo. ¿Ya? Si no tanto, igual nosotros les vamos a entregar, y al final les voy a dar un correo, especialmente si son organismo estatal, no sé, un servicio de salud, ministerio, para que puedan contactarnos y podamos tener alguna entrevista para ir ayudándoles a que estas implementaciones que están haciendo ahora mismo, por ejemplo, en contexto de la Conectaton, puedan salir a producción y ser expuestas de forma segura sin exponer los datos de los pacientes. ¿Ya? Mi motivación para esta charla, porque, bueno, contexto, yo no soy del mundo de las integraciones, del mundo de la salud, yo soy del mundo más técnico, ingeniero en computación, ¿ya? Sin embargo, obviamente, al momento de dar la charla tuve que ponerme en contexto de cómo ustedes trabajan con este tipo de estándares, ¿ya? Y lo primero que encontré cuando busqué seguridad en FHIR es una página web que es como /security, dentro de la documentación que tiene esta API. Y el primer comentario que aparece en ella es, este no es un protocolo de seguridad, ¿ya? Para dejar bastante claro de que el solo hecho de cumplir con el protocolo no significa que ustedes estén trabajando con los datos de forma segura, ¿ya? Entonces, ellos igual recomiendan dentro de la página hartos recursos para que ustedes puedan trabajar de forma segura, y las tecnologías que se utilizan son más o menos las mismas tecnologías que uno utiliza en otros tipos de desarrollo, ¿ya? Y considerando esto, lo que yo quiero hacer específicamente ahora es hablar de algunos de los consejos que salen acá, más algunos de los consejos que salen desde el punto de vista más de desarrollo de aplicaciones web. Por ejemplo, OWASP es una organización también sin fines de lucro que se encarga de generar estándares en seguridad, que también tiene un ranking de 10 riesgos de seguridad que suele ocurrir o que suelen aparecer en las APIs, ¿ya? No quiero entrar en detalle por temas de tiempo y para no darles la lata de qué significa cada uno, así que vamos a hablar de los 3 más importantes, no con esos títulos específicamente, sino que más con ejemplos concretos. Y del último, ¿ya? Autorización rota a nivel de objeto, autentificación rota. Les estoy diciendo esto y no les digo nada, así que mejor vamos al caso concreto y empecemos a hablar de cómo esto en la práctica puede significar que ustedes desarrollen sin querer una aplicación que pueda ser insegura. Si quieren ver los recursos de OWASP, les recomiendo que vayan también a esta URL. Esta presentación va a quedar disponible en todo caso después para que ustedes puedan bajarla y puedan revisarla, así que no se preocupen de eso. Ya, primero que todo, el primerísimo requisito en general cuando uno genera integraciones que sale del equipo de seguridad o de un equipo de desarrollo que sabe, es utilizar un canal seguro, ¿no? HTTPS, ¿verdad? Uno se pregunta, ya, ¿pero qué es HTTPS? Más allá de que tiene la S de seguro, estoy listo, uso HTTPS y no me preocupo más de la seguridad. Bueno, acá les voy a mostrar un poquito cómo funciona en muy alto nivel HTTPS. HTTPS usa criptografía asimétrica para poder intercambiar una llave. Criptografía asimétrica significa básicamente que puedo con otra persona ponerme de acuerdo con una contraseña común sin necesidad de tener un canal seguro anteriormente. Puede ser como a la vista y paciencia de todos y nadie debería enterarse de esa contraseña. Y básicamente se usa para poder establecer este canal en el cual nuestra comunicación entre cliente y servidor, que puede ser el cliente puede perfectamente ser otro servidor, si es que estamos interoperando, poder hablar a través de un canal tan público como es la Internet, en el cual básicamente son computadores de gente extraña conectados entre sí que te hacen llegar un mensaje de un lado al otro. Entonces, en general, cuando uno no utiliza HTTPS, cualquier comunicación que transcurra desde el cliente hasta el servidor, es una comunicación que viaja en texto plano, pasa por un router que puede estar en el mismo equipo, pasa por un punto de intercambio de internet, no sé, por el ISP, las distintas conexiones que hay entre distintos sistemas autónomos, pasa para el router del lado del servidor y llega al servidor donde el servidor lo revisa. Sin embargo, como el canal no está siendo encriptado, al mismo tiempo tanto el proveedor del hosting del cliente como el ISP o los ISPs que estén entre medio de por dónde viaje el mensaje, como el proveedor de hosting servidor, pueden ver ese mensaje, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente para evitar que eso ocurra es, a través de HTTPS, negociar una llave simétrica, un valor idéntico en los dos lados,
que nos permite meter nuestro mensaje en una cajita. Y esa cajita no la puede ver nadie más que el receptor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos da HTTPS al final de cuentas? Nos da la posibilidad de, o sea, nos protege de filtrar información transmitida al servidor, del servidor a intermediarios. O sea, ahora ni el proveedor de hosting, ni el ISP, ni el proveedor de hosting del otro lado se va a enterar de qué es lo que se está comunicando. Pero no nos protege de confidencialidad de información almacenada en el servidor. O sea, si por ejemplo algún atacante llegara a meterse acá, perdimos, porque va a poder acceder y va a poder comunicarse, o sea, va a recibir la información directamente sin problema. Lo mismo si llegamos a instalar algún programita malicioso por acá. Entonces, HTTPS es una base para poder tener comunicación segura, pero no soluciona todos los problemas. ¿Ya? Por ejemplo, otro tipo de problema, usar mecanismos de autentificación. Yo tengo entendido también, según lo que he estado viendo, que esto se hace, por ejemplo, en este tipo de integraciones. Pero la razón para hacerlo es bastante aparente, por decirlo de alguna forma. Si tengo un cliente que, por ejemplo, se autodenomina como cliente A y tiene datos específicos dentro del servidor, no basta con que el cliente diga yo soy el cliente A para que le entreguen los datos, porque si no, cualquier otro cliente, un cliente pirata, puede decir soy cliente A y le van a entregar la misma información, ¿cierto? Y debido a eso, existen sistemas de autentificación, donde autentificación básicamente significa cómo yo le demuestro a mi contraparte que soy quien digo ser, ¿ya? La forma más simple de autentificarse cuando ustedes usan aplicaciones en Internet es usuario y contraseña. Pero cuando estamos trabajando con interoperabilidad, con servidores, con integraciones, solemos usar contraseñas también, claro. A veces un client ID o identificador que vendría siendo como nombre de usuario, donde lo importante acá es que esas contraseñas sean largas y aleatorias, porque ahora no tiene que recordarlas una persona. Podemos hacerlas tan largas como queramos y eso debería también ayudarnos a evitar ataques de tipo fuerza bruta. Otra forma también de autentificar es con certificados TLS, pero mutuos. O sea, básicamente, así como en HTTPS, como les mostré antes, el servidor tenía un certificado y eso nos permitía crear un canal seguro, también podemos usar HTTPS de tal forma de que tanto cliente como servidor tengan un certificado, se reconozcan mutuamente y el solo hecho de tenerlo básicamente significa ya que estoy comunicándome con quien quiero comunicar. Y otra forma ya más estándar también que se usa harto del último tiempo son los tokens tipo JWT, JSON Web Tokens, que probablemente también ustedes los han utilizado en alguna integración. No son más que mensajes en JSON, que aparte del mensaje en JSON vienen con una pequeña firma digital que permite asegurar que quien emitió el mensaje efectivamente era quien podía emitir. ¿Ya? Entonces ahí les recomiendo también echarle una mirada a esos distintos tipos de tecnologías para autentificarse cada vez que se integren con algo. Algunos podrán decirme, ya, pero estoy en una red interna, nadie debería de poder conectarse entre este servidor y el otro. Está bien, es una forma de verlo, cada equipo tiene que modelar bien su seguridad con respecto a los riesgos que tienen, con respecto a dónde tienen subidos sus distintos componentes, pero en general la seguridad nosotros recomendamos verla por capas. Entonces, si bien es verdad que el 99,9% de las veces la red va a estar súper aislada, el problema es qué va a pasar cuando esa red no esté aislada y en ese caso igual es bueno contar con medidas de autentificación. O sea, no basarse simplemente con esta persona es quien dice ser porque está acá, sino que es quien dice ser porque tiene una forma de demostrarme que es esa persona. Entonces, aquí también la recomendación obviamente es que ojalá cada cliente tenga credenciales distintas, ya que si no es así, vamos a ver unos cuantos problemas a futuro que vamos a tener, por ejemplo, con temas de logging, de guardar registros de las acciones que estamos haciendo. Esto nos protege, como dijimos antes, de suplantación de identidad, pero no nos protege todavía de control de acceso. ¿Ya? Pasemos a lo que son los permisos restrictivos. Cuando ustedes están desarrollando un sistema con distintos tipos de cuentas también, distintos tipos de recursos para distintos usuarios, ustedes van a revisar probablemente, no sé, por ejemplo, privilegio que tiene el usuario para poder consultar esos datos. Uno podría programar eso desde el lado del desarrollador como una consulta de tipo, si es que el usuario es tipo cliente, por ejemplo, supongamos que tenemos un usuario tipo cliente y un usuario tipo administrador, entonces vamos a restringir el acceso cada vez que el tipo de usuario sea cliente. En este caso, como es cliente, el acceso va a ser restringido. Perfecto. Ya, aquí estamos suponiendo obviamente que hay un mecanismo de autentificación y cuando dice soy cliente A, efectivamente me pasó alguna credencial que lo demostrara. El problema es qué pasa si en una extensión futura del sistema creamos un tercer tipo de usuario llamado invitado, por ejemplo, que debe tener menos permisos que un cliente. Si nosotros programáramos la funcionalidad que detecta los permisos de esta forma, esto nos va a tirar true.
porque un invitado no es cliente, pero tampoco es administrador. Entonces, vamos a terminar regalándole los datos a quien nos los pida. Y estas son cosas que pasan, que han pasado en desarrollo de sistemas, tal vez no tengo un caso concreto ahora en salud, pero pasa en general cuando uno extiende sistemas y no se acuerda de supuestos que tomó antes. Entonces, en este caso, la recomendación como desarrolladores siempre es seguir el principio de mínimo privilegio, que significa básicamente preferir listas de acceso a listas de bloqueo. Nosotros tenemos que ser lo más restrictivos posible y el caso por defecto acá debería haber sido no dar permiso y colocar las excepciones que son en las que uno recibe permiso. Entonces, esto obviamente es un ejemplo de presentación, no quiero ponernos a ver código, pero si hubiésemos hecho esto al revés y colocado solamente acceso completo con true, o sea, acceso completo igual a admin y todos los otros casos igual, no acceso completo, en ese caso hubiésemos atrapado este error. ¿Qué pasaría si creáramos un usuario tipo superadmin? Se caería y no tendría los accesos para este caso, obviamente, pero es mucho mejor detectar ese caso y después arreglarlo a que nos pase esto de acá. Entonces, por eso en general es bueno que el caso base sea restrictivo, porque así podemos detectar al tiro el caso y podemos corregir e implementarlo mejor. Acá esto nos protege, claro, de filtración de información, pero no nos protege de otras vulnerabilidades en el código. Ya, este es un tipo de vulnerabilidad del código que podríamos tener. Este también es un caso súper típico para los que desarrollan, sanear datos externos. Si, por ejemplo, el cliente, este lado está el cliente, este lado está el servidor, nos pide un ID, o sea, nos entrega un ID para consultar y nosotros hacemos una consulta en alguna base de datos directamente con eso, generamos inyecciones, como la típica inyección SQL, en caso de que ustedes manejen un poco más seguridad. Acá lo que estamos haciendo básicamente es recibir el dato del cliente tal cual, lo estamos agregando a una consulta en la cual se va a preguntar información de una base de datos y el problema es que ese dato termina cambiando la razón de ser de esa consulta y eso puede generar básicamente que se haga esta llamada de acá, perdón, ignórame eso todavía, esta llamada de acá y eso bote básicamente la tabla pacientes, ¿ya? Y la forma de solucionar eso, a eso iba a llegar ahora, es usando consultas preparadas, que son tecnologías que tienen los distintos lenguajes de programación o librerías para conectarse a bases de datos que permiten separar el mundo del dato del mundo de la instrucción. Entonces después esto automáticamente el motor de base de datos se va a encargar de hacer el reemplazo sin que tú puedas inyectar, en este caso específico, parte de una consulta de base de datos. Lo mismo puede pasar en la capa de presentación, por ejemplo, con lo que son HTML. Si es que el servidor ahora es malo o la persona con la que estoy interoperando que me entrega el dato es mala, le pido el nombre de un paciente y después voy y tomo el nombre de ese paciente, por ejemplo, y lo pego directamente en la página, puedo terminar generando inyecciones de código. En este caso, claro, un SVG o un Alert 1 te levanta un pop-up, pero eso podría llegar a ser utilizado para defacements, para cosas mucho más terribles. Entonces, en general también es recomendable que por mucho de que haya confianza entre las distintas instituciones, no siempre el dato que me entrega la institución viene de primera fuente. Puede que lo haya sacado de un Excel, que lo haya sacado de un formulario que el mismo usuario llena. Entonces es bueno que en ambos lados tengamos la precaución de sanear los datos y hacer todo lo posible para no inyectar HTML, código, en una parte de una consulta de base de datos donde no correspondería. Esto, claro, nos protege de este tipo de inyecciones, robo de datos en los casos de que la inyección se utilice para filtrar información, pero de nuevo es un tipo de vulnerabilidad, hay que tener en consideración también los otros consejos que hemos dado hasta ahora. Y ahora voy a llegar al punto que les había dicho antes, llevar registro de acciones. Es bueno siempre saber quién, cuándo, qué, o sea, y también si es que tenemos más datos como por ejemplo de cliente autentificado, mandar toda esta información ojalá a un sistema de logging, de tal forma de que si el día de mañana nos damos cuenta que alguien accedió a algo que no debía, tengamos un espacio en el cual podamos revisar cómo pasó eso y podamos corregirlo también. Entonces, en general es súper recomendable que ustedes como parte de sus integraciones o de sus implementaciones tengan sistemas de logs en los cuales detallen quién pidió qué. No es necesario colocar el dato, obviamente, porque ese dato puede ser sensible, pero sí colocar el contexto, qué fue lo que fue solicitado. Entonces, la idea igual acá es poder tener esto a largo plazo, no sé, semanas, meses, depende obviamente también de su institución. Y también que ojalá esos logs se puedan solamente añadir y que el único que pueda leer los logs sea la persona encargada de aquello, porque también si se nos filtran los logs, estamos generando filtración de datos sensibles de las personas. Entonces, esto también es una recomendación súper importante si ustedes están desarrollando un sistema y quieren mejorar su seguridad.
y nos protege efectivamente de que se ejecuten acciones no deseadas sin que nos enteremos, que yo creo que es mucho más preocupante a que se ejecute una acción no deseada, porque puede seguir pasando a futuro. Pero no nos protege, obviamente, de que eso no ocurra, ¿ya? Esto es más un tema de entender qué pasó, cuándo pasó y ver qué podemos hacer a futuro para remediar. Y otra cosa, que esta yo la agregué específicamente para lo que es Fire. Me di cuenta que dentro de las especificaciones que recomiendan, dentro de los mismos objetos que ustedes comparten a través de estas integraciones, existen etiquetas de seguridad. Entonces ustedes pueden categorizar los distintos tipos de datos con distintos tipos de orígenes, de, no sé, por favor borra este dato cuando lo recibas, etc. Entonces, así como también, por ejemplo, antes estaban exponiendo de que existen etiquetas para decir código de caballero o de dama, por ejemplo, de mándame este dato si lo tienes, igual es bueno enterarse de estas etiquetas, difundirlas dentro de la comunidad que está interoperando y respetarlas. Porque al final de cuentas, si no sé, un dato está marcado, o sea, yo como programador tal vez no entiendo muy bien qué significa cierto dato médico, pero el hecho de que alguien coloque una etiqueta que diga esto es súper confidencial, por ejemplo, ya de por sí me da una indicación de que no tengo que guardarlo de la misma forma que guardaría el nombre o que guardaría, no sé, la comuna residencia. Depende, estoy inventando. Entonces, les recomiendo que se informen también de sus distintos equipos sobre las distintas etiquetas de seguridad que tienen los distintos tipos de datos. Ojalá llegar a un estándar con las instituciones que se están interoperando y ponerle ojo a este tipo de datos, ya que eso nos permite evitar, básicamente nos protege de entender equivocadamente qué tan sensible es un dato, ¿ya? Pero obviamente no nos protege en el caso de que alguien no quiera respetar ese acuerdo y simplemente lo use mal, ¿ya? Igual es una capa que nos ayuda a evitar errores involuntarios de filtración de información. Bueno, y también leyendo un poco más sobre lo que es Fire, encontré que existen ciertos protocolos internos a nivel de cómo ocupar los datos, en los cuales si es que el acceso a un recurso es debido a muerte, existen protocolos de tipo break the glass, ¿ya? Que significa básicamente, no sé, un paciente se me está muriendo, tengo que saber algún antecedente específico médico de él, pero no tengo acceso porque el médico que tiene acceso está de vacaciones, por ejemplo. Entonces, los sistemas igual definen formas de hacer estas consultas, o sea, de saltarse los protocolos de seguridad para poder acceder al dato y salvarle la vida al paciente. En estos casos, aquí de nuevo, yo no manejo tanto el contexto como para decirles cuándo hay que hacerlo, cuándo no hay que hacerlo, pero sí les puedo recomendar que en los casos que haya que hacerlo, ojalá poder autentificar bien, saber quién es el que está haciendo esa solicitud para poder hacer después a futuro como validar si eso estaba bien o estaba mal haberlo hecho. Llevar registro de la acción para evitar también el mal uso de esta funcionalidad y que algún funcionario, por ejemplo, funcionaria quiera leer un dato pero en realidad lo hace para, no sé, espiar a alguien o cosas de ese estilo. Y mínimo privilegio también. Siempre que sea posible modelarlo, ojalá entregar solamente los datos necesarios para atender ese caso. Entonces, aquí igual ven un caso concreto, como que tal vez uno puede decir que es medio extremo, pero en el cual igual uno tiene y debería de poder seguir parte de los principios que les di originalmente para hacer aplicaciones más seguras. Ya para cerrar, porque me alargué bastante, les dejo los siguientes puntos clave. Primero que todo, investiguen tecnologías de seguridad conocidas y fáciles de integrar a sus proyectos. Muchas de estas cosas ya están implementadas en aplicaciones en general. Entonces, tómenlas y úsenlas. Eviten exfiltraciones por error, definiendo también casos de uso de la información y nivel de confidencialidad. Eso igual es importante por el lado de las etiquetas. Programen a la defensiva cuando desarrollen sistemas. Ojalá hayan restricciones por defecto. También eventualmente no vamos a tapar cosas. No existe aplicación sin bugs, entonces ahí es súper bueno que ustedes tengan buenos logs para poder hacer diagnósticos adecuados. Y por último, cuando implementen estas medidas de seguridad, siempre recuerden qué cosa queremos proteger y de quién queremos protegerla. La seguridad 100% no existe, la seguridad que sirve a todos no existe. Ustedes conocen mejor el contexto de lo que están implementando. Colóquense como en las situaciones un poco más borde y vean hasta dónde vale la pena proteger y bueno, protejan eso también si es que determinaron que eso era importante de proteger. Eso más que nada, va a cerrar nomás. Si son un servicio público y necesitan ayuda con sus integraciones, nos pueden contactar. El correo de CECIRT es cecirt-mediocomunicaciones@interior.gov.cl y bueno, las figuras vienen de páginas de acceso libre. Eso, muchas gracias. Preguntas, sí. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta puntual, está abierto el micrófono. ¿Ah? Ok, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Agradecemos entonces a Eduardo por su presentación y por adentrarnos en este tema. Bien, llegó la hora de seguir trabajando. Los invitamos entonces a todos a que se dirijan a las salas que les corresponde. Vamos a seguir trabajando en la Conectatón durante esta tarde. Los monitores van a hacer el cierre a eso de las 5:30 de la tarde, que es la hora, ¿verdad?, planificada el cierre. Así que harto ánimo. Y a las 4 hay un coffee break en este mismo sector afuera del auditorio. De 4 a 4:15, invitados quienes quieran venir al coffee, final de la jornada. Ánimo, que sea una excelente tarde y a trabajar. Muchas gracias por su atención y siempre el código para responder la encuesta de satisfacción. Muchas gracias.